Well, let's start with the first vertical today, exploring, in this case, societal challenges. The first keynote is going to be in Spanish, so just let me, if you don't mind, let me switch in that language. En este caso hablaremos sobre cómo ofrecer soluciones innovadoras para la economía social. Por favor, me gustaría que me acompañarais dando la bienvenida a quien va a liderar este primer keynote. Él es el señor Raúl Sánchez, director de inversiones de impacto de Cofides. Señor Sánchez, cuando quiera, todo suyo. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias. Tengo el reto de empezar por la mañana despertando con buenos mensajes y con uno de los indicadores de impacto que tenemos nosotros, que es que la gente mira el móvil. Eso es lo primero que vemos. Cuando empezamos a hablar y vemos que la gente ataca el móvil y digo, uff, malo. Voy a probar. Perfecto. Hace justo 3 semanas tuve la suerte de presentar junto con Daniel Guzmán, el director de cine y actor de cine, su última película, La deuda. No sé si la habéis visto. En esa semana, además, en el fondo que dirijo, el Fondo de Impacto Social, cerramos nuestra entrada en el capital de Equida. La conexión que tienen ambos eventos es el tema de cuidados. En la película de Daniel Guzmán, que os la recomiendo, Daniel Guzmán en esa película lo que muestra es una situación de una persona de más de 80 años que es cuidada por una persona que no es ni su familia y que en un momento dado se ve que la desahucian por no tener suficientes recursos con su pensión para poder vivir, ¿no? Y a partir de esa situación inicial hay un thriller que os aseguro que no lo esperáis y el final es también inesperado, ¿no? Lo que es los cuidados, a mí me lo contaba Daniel Guzmán, que él es algo que, digamos, a través sobre todo de su abuela lo había vivido y que el reto en el que estamos viviendo, en el que tenemos hoy ya más del 20% de la población con más de 65 años y para 2050 esperamos que tengamos 30 y pico, ese es uno de los retos sociales que para nosotros y del Fondo de Impacto Social, que luego os contaré un poco, es clave abordar de una forma o de otra porque solos, desde el punto de vista público, no se puede. Esa misma semana también tuvimos como os decía, la noticia y la magnífica noticia de que en España se cerró la mayor ronda de inversión de impacto en el cual diferentes instituciones hemos apoyado a una empresa para crecer y fue una ronda de 37 millones y luego os contaré con un poquito más de detalle, ¿no? Hay una brecha que estamos viviendo, la soledad, la dependencia, temas de salud mental crónica y hay algo, yo creo que es clave. Hay proyectos que funcionan, pero cuando quieres crecer, quieres escalar, las entidades, sobre todo la economía social, realmente no saben cómo hacerlo. ¿Cómo acceden a eso? La mayor parte, como sabéis, a través de ayuda pública. Muchas entidades tienen tipos de financiación que realmente no les permiten tener ese crecimiento. Realmente esa forma de crecer, porque evidentemente aquí yo reconozco que la parte más financiera de cómo se financia puede ser la más aburrida, pero sin esa financiación es muy difícil poder pasar, digamos, de alguna forma como la siguiente pantalla. Y ahí está la inversión de impacto. Mi objetivo, lo que os voy a contar en estos minutos es daros a conocer, igual muchos de vosotros no sabéis, qué es la inversión de impacto. La inversión de impacto es realmente una forma diferente de financiación de operaciones que abordan retos sociales y esos retos sociales, y algo que es importante, son retos sociales que se pueden medir con indicadores, se pueden evaluar después y luego en la inversión de impacto buscamos que sea sostenible económicamente. No entendemos que algo que no es sostenible económicamente, desde el punto de vista de inversión de impacto, que eso no pueda, es difícil generar un crecimiento, ¿no? La inversión de impacto evidentemente no engloba a cualquier tipo de entidad de la economía social que aborda retos. A veces tienes que hacerlo sí o sí con ayuda pública, porque si haces tu actividad única y exclusivamente con donación, realmente, como os decía, la capacidad a veces de crecer siempre es reducida. En la inversión tradicional, que es la otra forma en la que cualquier entidad pues se financia, el impacto intencional de alguna forma pues puede ser reducido. Y en la inversión de impacto, ¿qué es lo que miramos siempre? Miramos que haya una intencionalidad. Todo, si hay una palabra de moda, yo creo en estos 2 últimos años, es impacto. Todo el mundo te habla de impacto, todo es impacto, pero no todo impacto es positivo. Y cuando hablamos desde la inversión de impacto, ¿qué es lo que
miramos y con lupa que haya intencionalidad de generar impacto social o medioambiental positivo, porque hay impactos que no son positivos, que son negativos, ¿no? Entonces, nosotros, eso es algo que miramos, que haya intencionalidad, que aborde un reto social que sea, como os decía, que haya indicadores que lo puedan medir, que se pueda evaluar y que sea sostenible económicamente. ¿Por qué? Porque si no, lo que estaremos hablando realmente puede ser humo lo que hay detrás, como decía. Y las subvenciones que recibe cualquier entidad es un empujón, nos ayuda en un momento determinado a hacer determinada mejor parte de nuestra actividad, pero si necesitamos crecer a medio o largo plazo, es clave contar de alguna forma con un enfoque diferente, ¿no? En España, inversión de impacto, tenemos pues, entidades de la banca ética, como puede ser un Triodos, puede ser FIARES, diferentes entidades que luego en la sesión de después se va a hablar de ello. Y en España tenemos la suerte de tener un fondo de impacto social que es de los mayores del mundo. Tengo la suerte de dirigir ese fondo, es un fondo de 400 millones, dotado con fondos Next Generation, y que tiene dos objetivos clave. Por un lado, apoyar operaciones que aborden retos sociales que están insuficientemente atendidos y, por otro, contribuir a reforzar un ecosistema de emprendimiento social, de economía de impacto, que esto haga que se multiplique. Porque al final, lo que es la economía de impacto a mí me parece bastante revolucionario. Es decir, cambias el chip de que cualquier entidad sea sin ánimo de lucro o de lucro sin fin o en un punto intermedio que es la inversión de impacto, que incorpore no solo el retorno económico, sino que incorpore la parte de generar un impacto social que sea medible, ¿no? Y cuando cualquier entidad de la economía social, y no es un tema que voy a insistir, está abordando esos retos, hay un valle, lo que llamamos el valle de la muerte, es decir, cuando creo que ya estoy abordando el reto de forma eficaz, etcétera, me encuentro, como os decía, con ese problema de cómo crezco, cómo escalo, ¿no? Y os voy a comentar nada más, con un poquito más de detalle, el caso que os mencionaba al principio. El caso de Kira es una empresa catalana, que es una empresa de impacto social, que es además B Corp, que empezó pues, hace menos de 10 años y hoy lo que hace realmente, y está en una fase de crecer para llegar hasta 100.000 beneficiarios, es una plataforma que lo que permite, en el mundo de los cuidados, es conectar personas que necesitan, familias, por ejemplo, que necesitan que una persona dependiente tenga que ser cuidada, con cuidadores. Yo no sé si habéis vivido esa situación de que tu padre, tu madre, tu abuelo, de repente necesiten casi de un día para otro que haya una persona que les cuide. Pues eso es realmente complejo. Yo lo he vivido con mis padres y hace unos años, y eso es algo realmente complejo. Primero, porque ¿a quién le vas a dejar, a quién vas a confiar para que esté en tu casa, que esté cuidando a tus padres, si no tienes de alguna forma esa confianza? Pues en este caso, Kide, que lo que fue súper interesante para nosotros, es que hizo una apuesta súper fuerte por profesionalizar las personas que cuidan, porque en el mundo de los cuidados un problema que te encuentras es que está poco profesionalizado, es muy informal, la mayor parte es informal, que se paga incluso en negro. Las personas que cuidan están, muchos de ellos, con el convenio de empleado doméstico y eso es realmente un problema. Y ellos intentaron formalizar este sector e intentar realmente cambiar las reglas de juego para mejorarlo. Como sabéis, la dependencia, a todos nos va a tocar ser cuidados en algún momento de nuestra vida y, como os decía, en este caso de aquí os invito a googlear un poco sobre lo que hacen y me ha parecido un tema importante. Y cuando Kida quería a quien le acompañara en este proceso de crecimiento, quien le iba a financiar eran fondos de capital riesgo de alguna forma tradicionales, que un fondo de capital riesgo sobre todo lo que mira que es la rentabilidad dentro de unos años y vender esa participación. ¿Y por qué desde el Fondo de Impacto Social entramos? Primero, porque queríamos que lo que tenía esta empresa por delante era un proyecto que realmente abordaba retos sociales que están insuficientemente atendidos. Por otro lado, queríamos, y hemos entrado en el consejo, he entrado yo en el consejo de esta empresa, queríamos acompañarles y que no se perdiera ese objetivo. Porque es lo que pasa muchas veces. Imaginaros, 5, 6, 7, 8 años, una empresa que tiene un fondo de este tipo, pues a lo mejor el tema del impacto social, pues a veces vamos al impacto económico y se pueden torcer lo que era precioso al principio. En 5, 6, 7, 8 años las cosas cambian. Y nosotros en este caso vamos a estar ahí para apoyar este proceso y que realmente el impacto social, que es el tema fundamental, pues no se pierda, ¿no?
Otro ejemplo concreto. Voy a mencionar ejemplos diferentes de las operaciones y de los proyectos en los que hemos apoyado. Este es un proyecto que se llama Tu Techo, no sé si lo conocéis, que es de sinhogarismo. Y esto surge de personas sin hogar. Esto fue uno de los asentamientos que yo he visitado en Cabo de Gata, en Almería. El mar de plásticos, no sé si lo habéis visto alguna vez, desde la Estación Espacial Internacional, de los únicos espacios en la Tierra que se ven de forma muy clara son los plásticos, el brillo del mar de plásticos de más de 70 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, en esa zona, por ejemplo, hay más de 3.000 personas que están viviendo en asentamientos y están trabajando para los invernaderos. El 40% de la fruta y verdura que comemos cada día, una parte viene de aquí. Entonces, Tu Techo es un ejemplo de innovación realmente a la hora de abordar este reto social. ¿Y cómo lo hace? Tu Techo tiene una personalidad jurídica que tiene beneficios fiscales en el sector inmobiliario para facilitar a estas personas acceder a vivienda. Ellos compran viviendas, ¿vale? Y tienen convenios con más de 70 ONGs que son los que tienen contacto con personas, colectivos vulnerables. Hablo de personas sin hogar, a lo mejor imagen que podemos tener de una persona que está viviendo en la calle, que está debajo de un puente, pero también tenemos migrantes, tenemos familias monoparentales que de repente, con el incremento del coste de la vivienda, se ven en la calle, jóvenes también que están realmente a veces en una situación complicada que no tienen para pagar una vivienda porque es imposible. Y el esquema, como os decía, de Tu Techo, que cotiza incluso en bolsa, en el BM Growth, la forma que tienen es, gracias al beneficio fiscal que tienen por la personalidad jurídica, consiguen bajar el precio de los alquileres y ese coste de alguna forma termina facilitando que, en este caso, más de 2.000 personas puedan salir de la calle y cambiar este realmente reto complicado. Otro ejemplo también que hemos financiado desde el Fondo de Impacto Social, Treball Solidari, es una ONG. Os pongo ejemplos de entidades de economía social para que veáis que se pueden financiar. Nosotros financiamos operaciones de diferentes perfiles. Treball Solidari es una ONG que trabaja en microfinanza social. Si sois migrante en este país y sois emprendedor o emprendedora, mirad en Google si necesitáis dinero para montar un pequeño negocio. Las propuestas que tenéis no son de Cofidis, sino un Cofidis, que por un módico tipo de interés de 17% hacia arriba va a poder financiar o diferentes opciones, ¿no? Es realmente difícil para el perfil de un emprendedor, de un migrante que quiere al final construir su futuro desde hoy, acceder a este tipo de financiación. Pues en este caso, Treball Solidari lo que hace es financia con micropréstamos, hablamos a lo mejor 5 o 6.000 euros, un poco hacia arriba, para estas personas. Llevan más de 20 años y hay un dato que me parece súper rompedor. La tasa de morosidad que tienen, porque uno piensa, si yo financio este tipo de personas, no me lo devuelven. 2% de morosidad. El sistema financiero en España, aquí hay una persona que lo conoce, la tasa de morosidad del sector financiero en España está por encima del 3%. 2% desde 2011 son los datos que hay. Rompemos, de alguna forma, muchos mitos, desde la inversión de impacto muchas veces los rompemos, de que la economía social per se es algo que de alguna forma sí no se puede financiar. Otro caso, Fundación Manantial, que es una fundación que trabaja con personas con problemas de salud mental. Acceder a empleo si tienes un problema de salud mental es realmente muy difícil. Hablamos que puede haber un desempleo entre 30 a 40%, y la Fundación Manantial lo hace. Y UNEI, que es otro de los ejemplos, que tenemos a Rafa, que es el CEO y presidente de UNEI, que luego os contará un poco más, pero es otro ejemplo. Y este caso es una empresa de impacto social sevillana, que fue la primera operación directa que hicimos y que genera un impacto enorme. Y con datos. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces cuando financiamos temas sociales? Que solo se miran los números. Nosotros algo que nos obsesiona es decir, vamos a demostrar que los números están bien, pero que cuando generas impacto social, si eres capaz de valorarlo desde el punto de vista económico, puedes decir que no solo estás generando retorno económico, sino que un retorno social, valorado económicamente, a lo mejor es un por 3. En el caso de UNEI, que a nosotros nos pareció un dato súper potente, de cada euro que UNEI pone en funcionamiento, que invierte, hay un retorno de 3,3 euros. Repito, 1 euro, hay un retorno de 3,3 euros. Eso es algo que nosotros, lo mismo que
hay que ponerlo encima de la mesa porque cuando apoyas la economía social, no solo, en este caso, desde el punto de vista de inversión de impacto, no solo generas retorno económico, generas un impacto social, sin hablar de los aspectos intangibles de cuando mejoras el bienestar de las personas, ¿no? El Fondo de Impacto Social que dirijo, que es, como os decía, es público, es con fondos europeos, estamos operativos desde hace un año, se aprobó en octubre de 2023 en la adenda, ha hecho que España tengamos la cuarta iniciativa en el mundo para abordar estos retos, ¿no? Naciones Unidas nos ha elegido como un caso de uso internacional, una mejor práctica para abordar los retos de la economía social. Y si pudiera definir el Fondo de Impacto Social, es inversión realmente para generar impacto social positivo y transformador. Es decir, no solo buscamos apoyar proyectos puntuales, sino realmente ser capaces de transformar la realidad social, ¿vale? Huimos de los, como digo yo, proyectos aspirina, es decir, que un enfermo que tiene una fiebre muy alta, cuando le das una aspirina, ¿qué hace? Se le baja, pero vuelve otra vez. Intentamos que sean proyectos realmente transformadores, que sean sistémicos en la medida de lo posible para abordar estos retos y intentando también generar ecosistema, conectar los diferentes actores. Una de las razones, por ejemplo, que estoy yo hoy aquí es por eso, porque es importante también escuchar, dar a conocer la forma que tenemos de trabajar, porque es la única forma de que conectando diferentes entidades y entidades financieras se pueda realmente abordar. Y yo terminaría con una frase, no sé si conocéis a Viktor Frankl, imagino muchos de vosotros sí, es un neurólogo y psiquiatra que fue superviviente en los campos de concentración y una de las cosas que lo obsesionaba es cómo había muchísimas personas habían sido capaces de tener una actitud positiva a pesar del espacio tan horroroso en el que estaban. Y él decía, que nuestro porqué está claro, dice, ahora toca mejor diseñar el cómo. Es un placer estar a vuestra disposición desde el Fondo de Impacto Social. Luego vamos a seguir teniendo una charla. Y bueno, eso es simplemente, como decía, una pincelada de lo que es la inversión de impacto y que veáis que es una solución innovadora que tenemos en España hoy y a la que las entidades de la economía social podéis acceder. Muchas gracias.